¿Te has parado a pensar alguna vez que a veces el mayor dolor proviene de las personas que más queremos? No es el desconocido de la calle ni tu compañero de trabajo. Es aquel a quien abrazaste, a quien alimentaste, educaste y protegiste. Ahora imagina darle la casa donde viviste la mayor parte de tu vida a tu propio hijo, con la promesa de que cuando fuera mayor tendría una habitación garantizada, y años después descubrir que quiere cobrarte alquiler. Parece un guión de telenovela, ¿verdad? Pero esta historia es real y demuestra cómo un simple gesto de amor puede ser el detonante de una batalla legal, de una traición emocional, un choque generacional. Aquí vamos más allá del escándalo. Comprenderemos qué lleva a una madre a ser tratada como una carga. Y más aún, cómo le dio la vuelta a esta situación con valentía, estrategia y memoria afectiva. En este video verás que no todo lo escrito es más fuerte que una promesa, que un contrato sin firmar de hecho puede tener peso cuando hay pruebas, intenciones claras y sacrificio maternal. Verás cómo se puede romper el silencio con una simple grabación y cómo unos documentos olvidados en un almacén pueden convertirse en armas de justicia. Esta es una historia sobre amor, poder, avaricia, y sobre la mujer que se negó a desaparecer de su propia historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar o silenciado por quienes se suponía que debían protegerte, este contenido es para ti. Y cuando lo termines, quizá también descubras que, a veces, hablar es la única manera de sobrevivir. Darle una casa a alguien no se trata solo de firmar una escritura. A menudo se trata de entregar una parte de tu alma, de tu historia, de tu vida. Esta madre, con el corazón lleno de orgullo y esperanza, le regaló su casa a su hijo. Regalo de bodas y junto con las llaves, le dio algo aún más valioso. La promesa verbal de que, cuando lo necesitara, podría vivir allí, sin presiones ni humillaciones. Solo lo básico: aceptación, confianza, amor. Durante años, esa promesa fue suficiente. Creyó que los ojos que la miraron con emoción al recibir ese regalo jamás negarían lo acordado. Al fin y al cabo, ¿quién necesita un contrato entre madre e hijo? Entre quienes se aman de verdad, la palabra basta, ¿verdad? Con ese pensamiento vivió en paz, hasta que llegó el sobre. Esa mañana, entre una taza de café y una rebanada de pan, oyó el sutil sonido de un papel deslizándose por la puerta. Pensó que era un anuncio de supermercado. Era, de hecho, el comienzo de un terremoto, una advertencia de cobro de alquiler, emitido por su propio hijo, $200 al mes, con fecha de vencimiento, y además, una cláusula que estipulaba que perdería sus privilegios de invitado si no pagaba a tiempo. El impacto no fue solo económico, fue moral, psicológico, humano. Después de todo, ¿cómo podía alguien que creció en esa casa, que jugaba en el patio trasero y se dormía en el regazo de su madre, referirse ahora a ella como inquilina? El periódico ni siquiera mencionaba la palabra madre. Fue como si me hubiera convertido en un nombre en una factura, un número en una hoja de cálculo. Y lo que empezó como un regalo se convirtió en un conflicto familiar. Uno de esos que no se curan con excusas. Este episodio, por absurdo que parezca, no es tan raro. ¿Cuántas historias has oído de herencias mal resueltas? De padres que confían demasiado, de hijos que olvidan sus promesas, donación de propiedad si no va acompañado de claridad y protección. Puede convertirse en el primer paso hacia una tragedia emocional. Y aquí fue solo el principio. El dolor de la traición no surge del acto en sí, sino del contraste entre lo prometido y lo entregado. Para esa madre, lo que dolía no era solo el monto de la deuda. Era la mirada fría en el rostro de su hijo. Era el silencio profundo de su nuera, creciente. Fue darse cuenta de que esa casa, antes llena de risas y café al final de la tarde, ahora era solo otra propiedad por explorar. Un activo, un número en la hoja de cálculo de la pareja. Querían más que el alquiler. Querían total libertad sobre la propiedad. Y su idea era clara: echarla. No le pidieron que se fuera, la empujaron con palabras amables y gestos calculados. Descubrió que estaban preparando el espacio para Airbnb,
decorando las habitaciones con almohadas nuevas y etiquetas de precios, como si fuera el último obstáculo antes de la monetización. Era la fase de «por fin estamos ganando», como gritó Kayla el día de la mudanza. Pero ganar, en este caso, significó borrar la historia, reescribir el hogar, sacar a la matriarca de la ecuación, y lo percibió en los detalles: la despensa cerrada, las cenas sin invitación, el nuevo trato, de madre a Margarete. Así comienza la historia: abuso emocional en las familias, no con gritos, sino con sutiles distancias, y de repente el hogar se convierte en territorio hostil. Mucha gente vive esto en silencio, por vergüenza, por miedo a que la tachen de dramática, o porque aún albergan la esperanza de que todo mejorará. Pero la verdad es que manipulación financiera empieza cuando alguien deja de ser persona y se convierte en un gasto. Y eso es precisamente en lo que se convirtió esta madre en la mente de su hijo: un gasto, una molestia. Es difícil admitirlo, pero relación madre e hijo también puede ser tóxico. Cuando no hay gratitud, ni empatía, ni memoria, lo que queda es la frialdad de quienes creen que todo tiene un precio. Pero esta historia demostraría que algunas promesas, incluso olvidadas por quien las hizo, siguen vivas en quien las recibió. La noche que salió silenciosamente de casa, se llevó consigo algo más que una mochila. Se llevó el dolor de no ser vista ya como parte de ese hogar. Pasó horas en el estacionamiento de una farmacia, reflexionando, hasta que decidió hurgar en el maletero. Y allí, entre carpetas viejas y recuerdos olvidados, encontró una caja. Dentro, una esperanza, viejos documentos, notas y algo aún más valioso: una esquema del contrato. La letra era de su difunto esposo. Estaba escrito en negrita que la casa le había sido entregada a Daniel con la condición de que pudiera vivir allí el resto de su vida, a menos que se marchara por voluntad propia. Era simple, directa y llena de sentimiento. No era un contrato formal, pero tenía fecha, firma y, lo más importante, intención. Era un ancla en el caos. Mucha gente subestima el valor de los documentos viejos. Creen que son basura, inútiles. Pero cuando el mundo les da la espalda, lo que queda es lo que se puede demostrar. Prueba documental, aunque fuese simple, lo cambió todo. Demostró que la donación de propiedad no era incondicional. Estaba cargado de significado y de cláusulas morales que debían respetarse. Lo que más la conmovió fue la nota adjunta: «Guarda esto para tus registros. Podrías necesitarlo en el futuro». Era como si su esposo, aunque ausente, le hubiera dejado un escudo para protegerla. Y en ese momento supo que no estaba sola, que esta lucha, aunque difícil, tenía una razón de ser, y que ahora sí, había algo concreto que contar. Fue allí, sentada entre papeles polvorientos y lágrimas contenidas, que comprendió que su historia no terminaba con una carta de alquiler. Ahí fue donde empezó el punto de inflexión: la fuerza, la justicia. Y por eso nunca debes subestimar una nota escrita con amor, porque a veces es lo que salva una vida. Cuando regresó discretamente a casa, un día que sabía que su hijo no estaría, encontró a Kayla sola, tomando fotos de las decoraciones. Lo que se suponía que sería solo una conversación se convirtió en una confesión. Kayla, sin saber que la estaban grabando, soltó la sopa. Que la idea era en realidad poner la casa en Airbnb, que los muebles de su habitación ya habían sido retirados y que esperaban que se fuera sin dramas. Lo que parecía paranoia se convirtió en una prueba clara de que había intención premeditada. Grabar esta conversación no fue un acto de malicia, fue un acto de supervivencia. ¿Cuántas veces se les cree a las mujeres cuando cuentan que las traicionaron, engañaron o manipularon? Grabar era la única manera de demostrar que no se trataba de una exageración emocional, sino de influencia indebida. Era una estrategia. Era la cruda y desnuda verdad, dicha por quien lo orquestó todo tras esa sonrisa amable. Y no bastó con grabarlo. Se reenvió el audio a sí misma, lo guardó en varias nubes y se lo envió a su abogado.
Sabía que en casos como este, las pruebas podían desaparecer y los celulares podían perderse accidentalmente. Esta mujer, que había sido tratada como frágil durante tanto tiempo, demostró una inteligencia práctica que pocos esperarían de alguien en su posición. Y eso fue decisivo. La grabación también reveló algo aún más triste: desprecio. La forma en que Kayla hablaba de ella, como si fuera una inquilina molesta, era solo la punta del iceberg. Abuso emocional vivía en silencio. No bastaba con sacarla de casa. Había que hacer que pareciera justo, normal, como si el mundo entero pudiera guiarse por hojas de cálculo de Excel y no por lazos de amor y promesas. Pero no cualquier audio sirve en un tribunal. La abogada fue clara. Grabar sin previo aviso es arriesgado en algunos estados, pero en su caso, en su casa, con el tono de una conversación informal y sin invadir la privacidad, la evidencia era válida. Y lo que es más, contundente, fue la pieza que lo conectó todo, desde la promesa inicial hasta el intento de desalojo. Un clic que cambió la historia. Para muchos, entrar en un tribunal es como adentrarse en territorio enemigo. Pero para ella era la única manera. Con la mochila en la mano, los documentos organizados y el audio guardado en su celular, se sentó frente a un mundo que siempre le había parecido lejano. Mediadora judicial, ella observaba. El abogado a su lado susurraba instrucciones. Y al otro lado de la mesa estaban Daniel y Kayla, elegantes, tranquilos, con la mente ensayada. Para ellos era solo una reunión más. Para ella era una cuestión de vida o muerte. Cuando Daniel le ofreció $30, 000 para que dejara la casa y pusiera fin al pleito, se le enfureció. No por la cantidad, sino por la insinuación de que todo eso se podía comprar. Es más que generoso, dijo, como si la casa hubiera surgido de la nada. Como si no la hubieran construido con el sudor de su marido, mantenido con el dinero de la finca, donado con fe en su propio hijo. Eso no era una oferta. Era un insulto disfrazado de acuerdo. Michael, el abogado, mantuvo la calma. Refutó cada argumento. Y cuando mostró el anuncio de Airbnb con fotos recientes de la casa, toda la sala lo comprendió. No querían paz, sino ganancias. Lo que parecía una disputa doméstica ahora se estaba convirtiendo en una manipulación financiera, y esto afectó gravemente el juicio. La credibilidad de Daniel empezó a desmoronarse. Las máscaras se desvanecieron, sobre todo cuando Kayla fue citada a declarar. Bajo juramento, intentó disimularlo, pero la presión era demasiada. Y entonces, la sentencia que lo cambió todo. No creíamos que reaccionaría. Fue en ese momento que incluso el juez, incluso los abogados, sintieron el golpe. Porque esa sentencia no se trataba solo de un desalojo, se trataba de deshumanización. Se trataba de convertir a una madre en un obstáculo, una presencia en un gasto, un amor en un problema. Y el juicio dio otro giro. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de conflicto intergeneracional sobre promesas incumplidas, sobre lo que significa tener un hogar. La jueza no dictó sentencia allí, pero lo dejó claro. Hubo un abuso de confianza, una grave violación moral, y por primera vez desde la nota de alquiler salió de la sala con la frente en alto, no con la victoria en el bolsillo, sino con la dignidad en el pecho. A mitad del proceso, una carta del juzgado llegó como un puñetazo en el estómago. Le pidieron documentos de identidad, actas de nacimiento y datos de adopción. Lo que había enterrado bajo el amor, el cariño y la convivencia volvió a la superficie como un fantasma legal. Daniel no era su hijo biológico. Ella lo había adoptado cuando era niño, nunca lo supo. Nunca lo trataron diferente. Pero ahora, ese hecho era una pieza clave. Lloró, sí. Lloró porque tuvo que revivir papeles que ya no recordaba dónde estaban. Porque vio que algo puro podía usarse en su contra. Pero el abogado le señaló con firmeza. Esto demuestra cuánto lo amabas. Lo elegiste. Y eso vale más que cualquier ADN. Eso la tranquilizó. Porque de hecho, lo que ella dio no fue solo un techo, sino un nombre, un hogar, un legado.
Revisar el papeleo le trajo recuerdos, fotos antiguas, cumpleaños y notas escolares que había guardado con esmero. Encontró una nota de James, su difunto esposo, escrita el día de la adopción. El amor es más que la genética. Meg ya es su madre. Esto es solo para formalizarlo. Y eso se convirtió en un argumento en la demanda. Demostró que había construido esa familia con dedicación, sin ninguna obligación. Sacrificio maternal legítimo. Claro que existía un riesgo. La defensa intentó usar la adopción como argumento de que ella no tenía derecho a la casa, por no ser pariente consanguínea. Pero allí, una vez más, la narrativa se impuso al formalismo. El juez lo entendió. Ella era una madre en toda la extensión de la palabra. Lo crió, lo cuidó, lo protegió. Y, más que eso, le dio a Daniel una vida que tal vez nunca hubiera tenido. Todo esto, sin pedir nada a cambio, hasta que fue traicionada. Esta revelación redefinió el caso. Demostró que el vínculo no era solo de afecto, sino de elección, y que el dolor de la traición no era solo legal, sino existencial. Era el mundo desmoronándose por culpa de un niño al que había abrazado, al que había enseñado a caminar, y que ahora quería borrarla de la historia. Pero ahora, esta historia también era suya, y estaba dispuesta a contarla hasta el final. Con cada paso que daba en la sala, recuperaba algo que parecía perdido. Su narrativa, porque hasta entonces solo era otra anciana llorando. Pero con los documentos en la mano, grabaciones guardados, tickets antiguos y el historial de adopción, ahora era una persona con un propósito. La jueza, al oír el borrador dejado por James y la nota con la frase «ahorrar para el futuro», negó con la cabeza. No era solo un papel, era un testimonio de cariño. El juez destacó, incluso sin contrato firmado, la promesa era firme. Había una línea clara de intenciones, confianza y convivencia que debía respetarse. Además, el esfuerzo de la mujer por preservar registros, recuerdos y detalles de la vida familiar no era común. Era prueba de su compromiso constante, a diferencia de quienes la trataban como a una inquilina. Cuando la jueza dijo que tomaría su decisión en 72 horas, algo cambió en su interior. Por primera vez desde su desalojo, regresó a casa, o mejor dicho, al pequeño apartamento donde se refugiaba, con la sensación de que la tormenta comenzaba a amainar. Aún no era una victoria, pero era un alivio, era la justicia en acción, era la dignidad que regresaba a la víctima. En los días siguientes, revivió sus recuerdos como quien abre ventanas tras una lluvia intensa. Recordó a James regando las plantas, a Daniel aprendiendo a montar en bicicleta, las noches frías en las que dormía en el sofá solo para no molestar a nadie. Era una historia rica, llena de momentos que ningún alquiler podía pagar. La casa no era solo suya, era suya, y aunque el resultado no garantizaba su regreso a la residencia, ella sabía una cosa: el legado se salvó. El tribunal ya no la veía como una mujer en litigio, sino como una mujer que luchaba por su memoria, su promesa, su voz. Y solo por eso, su historia ya era victoriosa, porque al final, el mayor derecho que ganó fue no ser olvidada. ¿Cuántas veces has renunciado a lo tuyo solo para mantener la paz? ¿Cuántas promesas te has tragado en silencio solo para evitar conflictos? Esta historia es un espejo, y si viste una parte de ti mismo en ella, no ignores ese reflejo. Lo que comienza con un gesto de amor, como donación de una propiedad, puede convertirse en un campo de batalla. Pero eso no significa que debas aceptar que te borren de tu propia historia. Lo que esta mujer nos enseña es poderoso. Incluso con la edad, con el dolor, con las lágrimas, ella se levantó. Ella buscó prueba documental, canjeó boletos, enfrentó pruebas y, sobre todo, confió en su propia voz. Eso es valentía. Eso es dignidad. Y si ella pudo, tú también puedes. Puedes proteger lo que has construido. Puedes romper con la idea de que es feo luchar por la familia. Porque aún más feo es dejar que la falta de respeto se convierta en rutina. Así que ahora les pregunto, ¿qué necesitan proteger aún? ¿Qué recuerdo necesitan registrar? ¿Qué promesa necesita ser presenciada? Nunca es tarde para reaccionar. Nunca es poco cuando se trata de su hogar,
su voz, su historia. Y si disfrutaron de este viaje, si aprendieron algo de él, si se sintieron conmovidos de alguna manera, formen parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí, transformamos las historias en fuerza y las heridas en caminos de regreso a casa.